El desarrollo de un mundo virtual, a diferencia del metaverso, es la idea de tener como objetivo indispensable y como único remedio el hecho de vivir en un mundo virtual, a diferencia del metaverso, que es más como una función complementaria más. Un mundo virtual, o mejor dicho, ambiente virtual, es un tipo de comunidad virtual online que simula un mundo o entorno artificial inspirado o no en la realidad, en la que los usuarios pueden interactuar entre sí a través de personajes o avatares y utilizar objetos o bienes virtuales. A efectos prácticos, podemos decir que es un metaverso. Sin embargo, el metaverso de Meta se enfoca como herramienta de trabajo o red social. Pero un entorno artificial es muy distinto. Por poner un ejemplo de ambiente virtual, podríamos decir los videojuegos en sí mismos. Como he dicho, cualquier videojuego cuenta con un entorno virtual, más o menos desarrollado, y con ello mismo, dependiendo de cómo desarrollado esté, se verá de una forma u otra. Asimismo, la forma de acceder a él cambiará. No es lo mismo jugar a Super Mario Bros. Que a VRChat, pues este último tiene una vista en primera persona con el fin de que podamos disfrutar más de la experiencia de estar en un mundo virtual. Sin embargo, la cosa no mejora hasta que te colocas los Oculus, unas gafas de realidad virtual que, lo queramos o no, nos acerca a la realidad de un mundo virtual. La historia de la idea del desarrollo virtual es muy compleja y larga. Sin embargo, considero importante tener en cuenta una pequeña base de la propia evolución del ordenador para un par de cosas que más adelante os contaré. La historia de la informática se divide en dos ramas importantes: el hardware y el software. La construcción del propio ordenador tuvo un porqué, y ese porqué era encontrar la forma de hacer cálculos de forma rápida, tanto cálculos aritméticos, como sea hacer 1 más 1, 2, como cálculos lógicos, verdad y verdad igual verdad. De hecho, la palabra informática viene de la unión de las palabras información y automática. Charles Babbage, en 1812, inspirado por una aversión al desorden, su conocimiento de tablas logarítmicas y a los trabajos de máquinas calculadoras realizadas por Blaise Pascal y Gottfried Leibniz, le surgió la idea de hacer una máquina capaz de hacer cualquier cálculo, escribiendo consigo un libro de toda la explicación de la máquina. Sin embargo, su trabajo fue en vano, pues jamás en vida llegó a nada. Pero esa suerte estaría por cambiar post-mortem. Gracias a la matemática Ada Lovelace, quien se interesó por el arduo trabajo de Babbage, esta historia informática no cesó, creándose consigo los algoritmos, secuencias de pasos para resolver un problema. Se incorporaron diversos conceptos para esta máquina: los dispositivos de entrada, una memoria en donde almacenar la información, una unidad de control la cual se encargaría de ejecutar los algoritmos, lo que hoy en día se conoce como CPU, la unidad aritmético-lógica y los dispositivos de salida para ver el resultado del algoritmo. Con esto entramos en las generaciones de los ordenadores. La primera generación trajo consigo al primer ordenador, la computadora Mark I, el cual solo servía para hacer cálculos. Utilizaba válvulas de vacío y se programaba directamente en binario, a través de tarjetas perforadas, las mismas que se utilizaban en los telares. Nada de código Python ni similares, ahí, a pelo, a ceros y unos. Con la segunda generación llegó la miniaturización, es decir, transformar ese monstruo de máquina en algo más chibi y bonito para la vista. También se inventó el transistor, lo que reemplazaría las válvulas de vacío, y se empezó a dividir la memoria en dos. La primera era para almacenamiento y la otra era esporádica, lo que hoy en día se conoce como memoria RAM. Asimismo, aparecieron los primeros lenguajes de programación que simplificarían el binario. La tercera generación hizo aparecer los circuitos integrados, un menor consumo energético a cambio de más energía y los primeros discos magnéticos. Y por último, hasta donde se puede leer por el momento, la cuarta ya actual generación, en la que se inventó el microprocesador, la ley de Moore, que básicamente dicta que los transistores aumentan cada 2 años. Y para quien tuviera curiosidad,
Los transistores son los componentes que hacen aumentar la velocidad del procesador. Asimismo, aparecieron los disquetes y la ARPANET, que muy a la larga sería lo que se conocería como Internet. Hoy en día se habla también de una quinta generación, algo que todo lo dicho hasta ahora sea una tontería, pues ese aparato en el cual Intel está trabajando funcionará con computación cuántica, a través de la manipulación del espacio-tiempo con ondas electromagnéticas, creando consigo cámaras de ultravacío para aislar los qubits. Muy en general y en cristiano, en física cuántica, un mismo objeto que está en un solo lugar puede estar en más de uno. Dentro de la propia física cuántica se construyen las leyes de los átomos, que conocemos a grosso modo. Bien, pues los qubits es el estado del 0 y 1 binario al mismo tiempo. Si está un átomo totalmente parado, da energía y por tanto manipula el espacio-tiempo, haciendo que un grupo de ellos, por ejemplo 49 qubits, que son los qubits que componen un procesador cuántico, hagan operaciones en putos segundos, las cuales un ordenador convencional de 64 bits tardaría años y años. Y hombre, esto en sí mismo es un inicio de cómo poder comunicarse con gente de diversos planetas a través de internet cuántico, manipulando el espacio y el tiempo, haciendo que literalmente solo eso tenga sentido aprendiendo la verdad de la física cuántica. El software de un ordenador, como dije antes, empezó como una máquina que tan solo hacía cálculos. Tras varios años se empezó a conocer, a profundizar y a desarrollar más el concepto de entorno virtual y de los propios videojuegos. Ya no fue crear videojuegos en sí, que también, pero incluso antes del primer videojuego hubo un señor que sentenció todo aquello que sentimos al jugar videojuegos. Ese señor es Morton Heiling. En 1962, Morton Heiling creó Sensorama, el cual es un aparato que, bajo las palabras del autor, podrías vivir experiencias teatrales. Estas experiencias estaban diseñadas para estimular todos los sentidos del público: sonidos, efectos visuales a través de imágenes tridimensionales y vibraciones, e incluso intentar recrear olores. No obstante, jamás llegó a ser muy popular, quedando en el olvido. Sin embargo, fue una de las primeras experiencias en realidad virtual. En 1968, Ivan Sutherland creó el primer dispositivo de realidad virtual, un casco de realidad aumentada con el nombre Espada de Damocles. Podríamos decir que fueron los abuelos de las Oculus. El primer entorno 3D online que presentó el concepto de jugador online fue el juego Maze War, el cual trataba de un juego en primera persona donde debes ir pasando por un laberinto mientras matas monstruos. Podemos decir que es una versión muy básica de Doom y Wolfenstein 3D, sin embargo, fue muy importante para el avance tecnológico. Volviendo al tema principal, Maze War se desarrolló en 1973 y en 1974 se jugaba a través de ARPANET, que como he dicho antes es el precursor de Internet, financiado y gestionado por el Departamento de Defensa de Estados Unidos. Los primeros mundos virtuales fueron comunidades de chat con entornos gráficos muy sencillos. Estos chats evolucionaron hasta los entornos conocidos como MUDs en 1978 con MUD 1. Y todos os preguntaréis, ¿qué coño es un MUD? Un MUD es un programa de ordenador sin gráficos accesible por Telnet donde los usuarios pueden introducirse y explorar. En un MUD cada usuario toma control de un personaje. Se puede andar alrededor, chatear con otros personajes, explorar y crear salas de chat, descripciones e ítems. Estos entornos evolucionarían con el paso del tiempo hacia los MMORPG. El primer mundo virtual propiamente dicho fue el entorno gráfico conocido como Habitat, desarrollado en 1985 por LucasArts. Se trataba de un chat gráfico diseñado en 2D, donde los jugadores elegían sus propios avatares y podían realizar diferentes acciones entre ellos. Más tarde, en 1990, la tecnología fue vendida a Fujitsu, que lo relanzó en 1995 con un entorno gráfico más atractivo y actualizado, como Worlds Away. El cine y la literatura también han sido una influencia importante en la evolución de los mundos virtuales.
determinándolos en gran medida por novelas de autores como William Gibson, Bruce Sterling y Neil Stephenson, entre otros, pertenecientes todos al subgénero de cyberpunk. Este último, Stephenson, con su famosa novela Snow Crash, que planteaba la creación de mundos o universos alternos virtuales llamados metaversos, donde convergen gran parte de las interacciones de sus personajes. En otras palabras, hablar sobre la posibilidad de vivir en un mundo virtual, en un metaverso. En 1996, Finlandia, junto a la compañía telefónica de Helsinki, desarrolló la primera recreación virtual online en 3D del mapa completo de la ciudad de Helsinki, el proyecto Helsinki Virtual. Más tarde fue llamado Helsinki Arena 2000. En 1999 fue lanzado el primer proyecto virtual, cuya finalidad era únicamente educativa. Su nombre era wildvision.net. Uno de los mundos virtuales más conocidos y que yo personalmente disfruté es Club Penguin. Era un mundo virtual donde manejabas a un pingüino y podías vestirlos, hacer minijuegos como el de las cartas, que era el más popular, e incluso podrías tener tus propias mascotas. Pero desgraciadamente cerró los servidores en 2018. Qué buenas épocas. Como hemos visto, en cuestión de 50 años, algo que se veía inútil ha resultado ser algo vital para muchas personas. De tener un internet muy básico que únicamente personas ricas o de alto cargo podían acceder, hemos pasado a tener una herramienta vital para nuestro día a día y que es accesible para casi todo el mundo. Entonces, no es del todo una fantasía pensar que en un futuro, literalmente, podamos vivir en un mundo virtual o en un metaverso. Al fin y al cabo, pocos veían lógicos en un futuro que el internet fuese una herramienta de uso cotidiano. Muchas personas han hablado de que sería posible hacer algo parecido a Sword Art Online. Es un anime en donde se ve un mundo virtual en primera persona, es decir, es como si nosotros mismos estuviéramos dentro de un videojuego. La trama principal es que, después de que las personas compraran y probasen este juego en noviembre de 2022, no podían salir si es que no llegaban al piso 100. Ahí empezó una trama acojonante, sin lugar a dudas. Pensar que eso puede ser real a día de hoy es de todo punto desorbitado. Sin embargo, no se descarta que en 60-70 años tengamos esta tecnología. Es importante tener en cuenta que la tecnología avanza muy rápidamente y que sería totalmente posible. De hecho, ahora mismo es Mark Zuckerberg quien está trabajando en ello con su proyecto Meta, el cual promete una realidad virtual como herramienta de trabajo. Cierto es que se ha dado de bruces, pero ¿qué proyecto revolucionario no lo ha hecho antes? Al final del día, lo que quiere Meta con el metaverso, en cierta forma, es poder asistir a reuniones de forma virtual, haciendo que parezca algo aún más realista que VRChat. Lo que queremos conseguir en un mundo virtual es que no haga falta tocar nada o algún tipo de control para manejar al personaje. Queremos transformarnos en el protagonista del videojuego y manejarlo a nuestro antojo, únicamente con la mente, con el pensamiento, telemáticamente. Ahora bien, esto parece imposible, pero es cuestión de tiempo que esto sea una realidad por dos motivos: el avance tecnológico y la iniciativa 2045. Básicamente lo que propone es esto mismo: poder conectar nuestro cerebro a la tecnología. Sí, las cosas como son. Para que esto sea posible tenemos que asumir el riesgo de escanear nuestro cerebro, y eso, como es obvio, al principio tendrá algunas posibles consecuencias, pero después nos permitirá avanzar tecnológicamente. Sea como sea, para conseguirlo hará falta saber analizar las neuronas de nuestro propio cerebro y también saber trabajar con la cuántica, al fin de crear computación cuántica. Basándonos en el Sword Art Online, el videojuego que sería este SAO sería muy seguramente, y dada su popularidad, Genshin Impact de MiHoYo, debido a su revolución, siendo nombrado incluso el videojuego del año en smartphones en 2022. Es más, la propia MiHoYo anunció que pondrían en un futuro realidad virtual en Genshin Impact, cosa que no hace más que sumar puntos.
Ahora bien, imaginad que finalmente logramos todo esto y tenemos la tecnología suficiente para que el mundo esté plagado de máquinas inteligentes. Hay teorías que dicen que, de ser posible este escenario que parece de ciencia ficción, hay gente que asegura que las máquinas, al ser nuestras cuidadoras, las cuidadoras de los humanos, siempre irán evolucionando con lo mejor que le irá al ser humano, con el fin de llegar a una conclusión. Si duerme, no le pasará nada. Es decir, podríamos terminar todos los humanos postrados en una cama y enchufados con una máquina de inmersión total en un mundo virtual. Es más, ¿quién o qué no nos dice que ahora no estemos en un mundo virtual? Lo que, de ser cierto, crearía una paradoja infinita en donde siempre iríamos creando realidades virtuales dentro de una realidad virtual. Todo esto son teorías, pero que en realidad tienen sentido. En menos tiempo de lo que esperamos habrá algo que ahora mismo no podemos ni imaginar. Habrá otro invento que sea una revolución. Puede ser el metaverso. Puede que también esté equivocado y las máquinas no nos dominen y que no se transforme el metaverso como una forma de vivir, sino que se quede como una herramienta más. Sea como fuere, un mundo de cyborgs es casi obligatorio para obtener este mundo virtual de inmersión total. Es un futuro que da mucha curiosidad vivir, pero que al mismo tiempo asusta un poco. Es un antes y un después en toda regla para la humanidad. De hecho, recuerdo haber visto cómo una inteligencia artificial recreaba la evolución humana, pasando de monos a humanos, de humanos a personas con inteligencia avanzada y alguna que otra cosa biónica. Y de eso último a propios cyborgs y de cyborgs a máquinas propiamente dichas. Sin duda alguna es un tema que es interesantísimo y que da para debate y mucha imaginación. Y también para muchas crisis existenciales. Pero hasta entonces yo me voy, que tengo que editar muchas cosas. Entre ellas este vídeo que curiosamente es para mañana. Ya que estoy narrándolo. ¡Ea! ¡Que suceda leve! Ya sabéis, podéis suscribiros a Retroneo, que es el canal de gameplays, y a Crónicas de Neo, que es el canal de podcast, donde semanalmente suele haber al menos un podcast de índole interesante, pese a ser a veces humorífico o seria. ¡Hasta luego!